Una nueva invitada. Sí, con Paula Lambertini, feminista. Ahí así estamos. le gusta que la presentemos. Igual ya estábamos hablando, ¿viste cómo somos las mujeres? Estábamos entre las tres ya armando proyectos. Bueno, y proceda nomás. Yo Yo les voy a contar algo además. Yo me hice feminista por el encuentro con muchas compañeras. Entre ellas, y era muy chica, Estela igual no es tanto más grande que yo, pero éramos... Pero era grande ya. Claro, eras más grande que yo, por lo menos yo tenía 18 años más o menos. Bueno, entre las compañeras que me han hecho feministas, porque una no nace feminista, una se hace feminista, entre esas compañeras estaba Estela cuando, bueno, hace 20 años, ¿no? La conozco y en gran parte la conciencia de género fue a partir de experiencias compartidas. Así que la conozco hace... Sí. Y Eran muy chiquititas y jóvenes, y ahora yo diría algo respecto a este tiempo que vivimos. Yo creo que ahora nacen feministas. En tu época no, y en la mía tampoco, pero ahora nacen feministas. Ahora Eso sí. es fantástico. Tienen Ahora una sí. potencia increíble, las chicas digamos más que jóvenes. este resurgir que tenemos todas y que estamos empezando a salir y a hablar, y bueno, nosotras lo hacemos hace un montón, pero digamos que se acoplan desde todos los ámbitos, para las nuevas generaciones es normal. Sí, es mucho como- más normal. Es lo que son. Vos sabés que me contaba ahora en estos días que reflotó el debate del aborto, que en realidad hasta hace rato, pero surgió esta idea de posibilidad de que se debata en el Congreso. Tengo una sobrina de 15 años y me contaba que su grupo de Instagram y de WhatsApp de la escuela, que son todos chicos y chicas más o menos de su edad, con algunos que ni conoce, pero son de distintas divisiones, estallaba con el tema y con una fuerte adhesión. Y hace unos años, en los chicos y las chicas adolescentes, era un debate más complejo. Digo, me parece que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que hay un feminismo que ha logrado como permear este lugar común o este sentido común más reactivo. Y me parece que es un fenómeno que creció bastante a partir del Ni Una Menos, del 2015, de esas movilizaciones muy masivas, pero al punto de que ahora ya estos temas se tratan hasta en los programas de Chimentos, ¿no? Es Sí, muy bueno. y han vuelto a estar digamos, en la primera plana a partir de esos programas. Debe ser que son masivos, o tal vez que se les dio el espacio a tantas mujeres que venían peleándola hace mucho tiempo, pero no se les daba el espacio. Y encontraron allí la vía como para comenzar a hablar y explicar. Y un poco también veo desde el lugar de ignorancia absoluta muchas mujeres pensando aún a esta altura que ser feminista es ser varonil, que ser feminista es estar contra el hombre. Y es tan fácil de explicar. Sí, ¿Qué yo es ser creo que feminista? sí, pero además yo creo que si el siglo XX fue el siglo donde nosotras discutimos la participación en la vida pública, ¿no? El voto femenino, que en realidad si lo vemos desde acá suena ridículo, ¿no? En un país que hasta 1950 se contaban las vacas y los hombres, se censaban y las mujeres ni siquiera estaban cuantificadas, ¿no? Si fue el siglo de nuestra participación en la vida pública y de la posibilidad de elegir, de votar y de ser votadas, el siglo XXI es el siglo en el cual nosotras vamos a debatir algo que también parece ridículo, ¿no? Yo le trato de explicar muchas veces a mis compañeros. Esta discusión, este amplio debate cultural que nos permitió Ni Una Menos, que permitió masificar este debate, que todas discutamos en casa, en el trabajo, en la universidad, en los barrios, cuál es el rol de las mujeres en la sociedad, qué rol nos asigna la sociedad. Creo que el siglo XXI nos va a permitir discutir esto. Las decisiones en relación a nuestro cuerpo y a nuestra vida. Parece ridículo que nosotros tengamos que decir tenemos derechos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Pero tenemos que decir esto porque no tenemos derechos sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, porque seguimos padeciendo situaciones de violencia, porque aumenta la tasa de femicidios, porque muchas mujeres tienen que decidir, y este es un tema que también está en agenda en el ámbito laboral, tienen que decidir si tener relaciones sexuales para que no las echen del trabajo en el marco de situaciones de acoso laboral. Tenemos que definir cuántos hijos queremos tener, sin las herramientas que nos permitan a nosotras ejercer este derecho con libertad, ¿no? Porque está muy bien que la discusión del aborto sea una discusión en el marco de la salud pública, porque bueno, verdaderamente muchas de nosotras nos morimos a causa de abortos clandestinos e ilegales.
Pero también es interesante poder, de alguna manera, romper esta división entre el ámbito público y privado. Las mujeres y aquello que nos pasa en casa está atravesado por lo que nos pasa a las mujeres en general, ¿no? Entonces, esa potencia que adquirimos cuando vamos todas juntas y peleamos por nuestros derechos, bueno, me parece que este siglo va a ser un siglo de gran protagonismo nuestro. En Uruguay la ley del aborto se aprobó en el 2012 y las encuestas dicen que no es que salió todo el mundo a abortar, o sea, porque parece que es parecido a lo que se daba con digamos, Bueno, el las cifras divorcio. las dio ayer Ginés claramente, ¿no? 500.000 abortos realizados de manera clandestina por año y 40.000 que terminan en distintos procesos de hospitalización. Sí, vos Es sabés una que cifra. hay dos cosas en eso que se mostró. El ejemplo Uruguay es uno y podemos pensar la comparación con España. Inmediatamente que sancionaron la ley, los años siguientes se terminó con la mortalidad por aborto, de mujeres por aborto. O sea, quiere decir que es una ley que salva vidas inmediatamente y muertes absolutamente evitables. En Así es. Argentina se estima cercanas a las 50 muertes anuales y más de 50.000 egresos hospitalarios de complicaciones por aborto, lo cual significa en algunos casos secuelas graves para la mujer, depende en el estado en el que llegue después de ese aborto hecho en condiciones sépticas, pero además gastos millonarios para el sistema de salud, sin hablar todo el gran negocio del circuito de la clandestinidad, del Claro. aborto, que también es millonario. Pero en España, además, que se legalizó finalmente no hace tantos años tampoco, 2010-12 creo que es, hasta las 14 semanas de gestación, tiene una población parecida a la Argentina y se hacen 6 veces menos abortos que en la Argentina. Entonces, acá digo, tenés como la doble cuestión para todos los que tengan interés en que haya menos abortos. Que cuando vos salís de la clandestinidad y de la ilegalidad, eso te permite operar e intervenir sobre las razones que te llevan al embarazo no deseado. Porque entonces hay una reflexión respecto a que no te funcionó el método anticonceptivo, qué pasó. Y vos te podés ir desde esa práctica con un método anticonceptivo y que no se repitan abortos. Muchas de las mujeres que abortan más de una vez por esta misma razón. La clandestinidad no te deja operar sobre las causas que llevan a interrumpir un embarazo. Desde cualquier sentido, la verdad es que de una irracionalidad, discriminación, injusticia, la penalización, que no se puede explicar, porque uno dice, bueno, una sociedad donde hay distintas posiciones, es un tema controvertido, bueno, hay que dejar la mayor libertad para resolver en libertad. Una ley no obliga a nadie, al contrario, da derechos y cada una va a decidir. En función de su conciencia, de sus ideas de moralidad, ¿no? Eso no está en discusión. Es que es un combo, me parece, ¿no? Porque en realidad, en primer lugar, no es que se va a salir a abortar, porque de hecho se aborta, y se aborta en las peores condiciones, lo cual en realidad es nada más que garantizar las condiciones básicas. Pero además vemos que simultáneamente se están cerrando aulas, las políticas de educación sexual no funcionan, a la ciudad de Buenos Aires no le llegaron preservativos que tuvo que comprar del tesoro de la ciudad autónoma. Es decir, ¿cómo podemos hacer para garantizar que no se aborte? Es decir, que no existe esta instancia, porque existen instancias de prevención, si el Estado mismo disuade toda alternativa en términos de educación y de inclusión social. Bueno, igual en el fin de semana salió la versión de boca del senador Pinedo de que seguramente el presidente vetaría la ley si es aprobada. O sea, estamos ante la posibilidad de que esto sea una cortina de humo para que no se hable de otros temas, cosa que sería muy malo para todo lo que se viene luchando para poner este tema adentro de las cámaras. Pero A mí no me presidente cabe la también. menor duda de que yo en este punto, si me permiten, es el único punto en el que todos estos años, o sea, de todos estos años, el único punto en el que acuerdo con Monseñor Aguer también es en el que él indica que esto es una cortina de humo, que el gobierno utiliza esto para esconder la discusión sobre la inflación y la situación que económica. Ha bajado un milagro. Claro. Ayer no nos tiene acostumbrados a hablar. Y un ya, montón. ¿Por ni qué que le creemos preocupe esto? la pobreza, Sí, ni esto que es. le preocupe nada de eso. Aguiar, Esto es te un digo, porque no. expresa una iglesia absolutamente alejada de todos esas Absolutamente. Alejada. Ahora, ¿por qué pensamos que es una cortina de humo? Y a mí no me cabe la menor duda, porque yo no creo que el presidente de la Nación, la gobernadora
y nadie en el marco del oficialismo esté preocupado porque las mujeres pobres se mueren a causa de abortos clandestinos. Y no creo esto porque hay indicadores claros. Digo, hay un fuerte divorcio entre el Estado y los conflictos sociales y las demandas de los distintos sectores de la sociedad, pero en el caso de las mujeres, el divorcio entre el Estado y las mujeres es aún más profundo. No nos olvidemos que acá en la provincia de Buenos Aires la gobernadora no ha implementado el protocolo posaborto. Y no estamos hablando de marcos de innovación en materia de políticas de género, sino estamos hablando de la aplicación de una ley vigente. Sí, yo ahí lo que incluiría, como digo, me parece que las intencionalidades del oficialismo están a la vista, ¿no? A mí terminamos el 21, que ellos quieren minimizar lo que significó esa gran movilización que hubo en las calles. Creo que en diciembre se empieza a dibujar. Ellos ganan la elección y parecía que discutíamos 20 años de gobierno liberal en la Argentina. Y diciembre empezó a marcar una bisagra con la discusión de la reforma previsional y una caída del oficialismo, que creo que es un hito, pero debemos pensarlo en torno a inflación, tarifas, porque hablamos de cifras de inflación, pero pensemos lo que significa para jubilados, jubiladas, para asalariados de los sectores, el promedio, que es un promedio bajo de salario, lo que significa el aumento de la canasta de alimentos y lo que significan las tarifas en esos salarios, que se llevan como un 60-70. Entonces la gente está de mal humor, no le alcanza la plata, tiene montones de problemas. Este mal humor social, para mí, ellos apuran. Nosotras hemos evaluado en distintos momentos que va a haber como algún momento que las razones por las que se iba a debatir el Congreso en el aborto en el Congreso no iba a tener que ver con el tema de fondo, sino que determinada coyuntura política lo iba como a posibilitar. Ahora, ¿qué hay? Lo que para mí es innegable, que quien posibilita esto es un movimiento feminista y de mujeres fenomenal que lleva más de 10 años de la campaña, que articula más de 300 organizaciones, que tiene redes de profesionales, que tiene... El lunes hizo un pañuelazo en la plaza, sí. Se llenó la plaza de pibes y pibas secundarios. Digo, esto es una causa absolutamente abrazada por las organizaciones juveniles, por la juventud politizada. Esto es lo que posibilita que ellos digan, bueno, tratemos de usarlo como cortina de humo. Ahora, para nosotras siempre es la oportunidad de debatir este tema, porque la verdad que creemos que es una injusticia que el aborto sigue siendo ilegal. Ahora, atentas a la situación, me parece a mí esta que planteabas vos, Carla, que es posible que el presidente de la Beta, esto es una posibilidad para reforzar el debate de cara a la sociedad de cuáles son las causas por las cuales nosotros estamos luchando hace tantos años por el aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros entendemos que el Congreso Nacional se tiene que hacer eco y que nosotros, lejos de descansar en esta supuesta libertad de conciencia que le da el presidente a sus legisladores para legislar sobre este tema, tenemos que aprovechar este momento para redoblar los esfuerzos, generar más ámbitos de debate, mayor organización para construir las condiciones de que efectivamente esta ley salga del Congreso. Y es muy importante saber, además, qué piensan nuestros diputados, nuestros senadores, qué piensan de este proyecto de ley, digamos, qué piensa cada uno, para que la gente a la hora de votar sepa por sí o por no a quién está votando y cómo los representan en temas importantes como estos. Pero tenemos además muy pronto una jornada, el 8M, y sé que en La Plata el día viernes se realizó una asamblea donde estuvieron todas las mujeres allí haciéndose escuchar. Y cuéntanos a ver qué va a pasar el 8 y cómo nos preparamos para el 8. Bueno, en principio, nos juntamos este viernes a las 17 horas en Plaza San Martín en una jornada que realmente fue magnífica. Más de 1000 mujeres. Sí, superó las expectativas que teníamos. Evidentemente hay mucha vocación de las mujeres de organizarnos y participar y protagonizar este momento. Ese es el primer elemento que fue súper interesante. Lo que entendemos también nosotras desde La Plata es que tenemos que hacer desde aquí un aporte para, si bien se va a tratar la ley del aborto, por ejemplo, en el Congreso, y eso queda en Capital Federal, y va a haber una movilización en Capital, siempre desde La Plata lo que creemos es que también tenemos que darle una mirada desde nuestro terruño y hacer un aporte a los temas nacionales desde la ciudad y desde la provincia. En ese sentido estamos un poco preocupados. Yo no sé si ustedes saben que hace alrededor de 6 meses en la ciudad de La Plata
se votó una emergencia por violencia de género por unanimidad en el Consejo Deliberante, que constaba con 11 puntos que centralmente abordaban la violencia en situaciones de emergencia. A 6 meses de aprobada esta ordenanza, no podemos decir que el Ejecutivo Municipal haya implementado una sola medida en materia de violencia de género. Lamentablemente se va a volver a poner a discusión este 8 de marzo seguramente la evaluación de estas medidas. Ahora creemos que es muy importante volver a reformular o exigirle al Estado municipal que implemente esta emergencia, que además convoque a la reunión del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que era un organismo que habíamos creado en el marco de la emergencia para que las organizaciones de mujeres, las organizaciones gremiales, las organizaciones estudiantiles pudieran participar de la elaboración de las políticas públicas en materia de prevención, asistencia y erradicación de la violencia de género en el marco de las políticas municipales. Y también porque somos la capital de la provincia de Buenos Aires, tenemos una responsabilidad con los 134 distritos, ¿no? De alguna manera. Entonces también la idea de juntarnos en Plaza San Martín fue también generar una serie de exigencias al Estado provincial para que pueda implementar políticas en este sentido, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires tenemos la tasa más alta de femicidios de todo el país, ¿no? Cada 4 días muere una mujer. Yo quisiera recordar algo, además, que justamente se llama el paro internacional de las mujeres, porque el eje fuerte es el reclamo por trabajo. Entonces reclamamos tema porque el planteo de que no haya más muertes de mujeres, no haya más violencia, también se viene planteando que hay una base estructural de desigualdad que tiene que ver con la falta de las mujeres de acceso a trabajo digno, de calidad, igualdad real de oportunidades, y a concebir otra cosa, que es el trabajo de las mujeres en un sentido amplio. No solo el trabajo que se hace de manera remunerada, sino todo aquel trabajo invisible que es de cuidados, del hogar, de comunitarios, sociales, que son absolutamente feminizadas las responsabilidades de estas tareas y que no están vistas en la sociedad y que tienen mucho que ver con la base de la desigualdad que después nos afecta a las mujeres a la hora de el trabajo, a la hora de los espacios de participación, porque siempre tenemos que estar con esta doble, triple jornada. El eje del paro internacional de las mujeres tiene mucho que ver con esto y me parece una clave que se decidió ya también el año pasado en La Plata. Va a ser muy grande la marcha en Buenos Aires, pero acá tenemos a la gobernadora, que es la cara de Macri en la provincia, tenemos a Garro y también acá hay que discutir, porque cuando decimos que el neoliberalismo es desigualdad social, también es desigualdad de género. Cuando la gobernadora le dice a las docentes, mayoría mujeres, que el centro del aumento que se le va a dar es el presentismo. ¿Qué está diciendo? Que las docentes no pueden enfermarse, pero además que son las responsables fundamentales de los cuidados, van a ser castigadas por la provincia quitándole presentismo. Claro, que además quitándole un ingreso entre 4.500 y 6.000 pesos al año. El principal aumento que está ofreciendo es un castigo si te enfermas, si cuidas. Qué mirada machista, qué mirada patriarcal y neoliberal que tiene detrás de un discurso que tapa eso, ¿no? Y en provincia de Buenos Aires, todo lo que se había implementado en materia de género ha retrocedido, porque hoy por hoy no hay, ciertamente, y vos lo podés decir bien, Paula, porque creo que tenés las estadísticas, nada en cuanto a lo que son las comisarías por las mujeres, los lugares de refugio y todo lo que tiene que ver en materia de violencia, se ha descartado absolutamente, el presupuesto no llega ahí, cosa que es muy grave, porque los casos de femicidio no dejan de ser una constante cada año. De hecho, hoy había un debate por la niña que violaron y mataron en Junín, terrible caso, y el fiscal discutía si era femicidio o no porque es menor de edad. Y si todavía tenemos que ponernos a debatir, es que no está suficientemente hablado y no llega suficientemente a todas las personas que tienen que llegar el mensaje cómo se ha dado y la ley cómo se modificó, porque la ley de femicidio se modificó para que tenga una pena considerable. Yo lo que creo en realidad es que nosotros tenemos que poder seguir luchando para que este debate cultural, ¿no? Este amplio debate cultural del que hablábamos antes sobre el rol de las mujeres en la sociedad,
dé paso también a un profundo debate sobre el rol del Estado, ¿no? En materia de garantizar los derechos. Porque siempre, si no, la resolución va a ser caduca. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, aparece esta idea en muchos ámbitos de la vida, pero aparece Calu Rivero, por ejemplo, diciendo esto de acoso de Juan D'Artés, ¿no? Lo que parece después es que una señora sufrió una situación muy similar en un trabajo en una agencia de seguridad, dijo que por las redes sociales que su superior le había exigido que tenga relaciones sexuales para poder tener un franco e ir al cumpleaños de su hija, y a ella le echaron. Digo, y ahí no está el Ministerio de Trabajo garantizando el derecho de esa mujer de no ser acosada. No está el Ministerio de Trabajo, no está la Gobernación, por ejemplo, en el caso del sábado, que en Echeverri una mujer había hecho una denuncia por violencia de género, había tomado la definición de separarse, y vino el marido con una escopeta y la mató frente a la hija. No está la policía de la provincia de Buenos Aires garantizando la protección de esa mujer que tenía una denuncia en la justicia y una todavía no le queda perimetral. claro cuándo tomar la denuncia o no. Mira, lo que pasa que además hay otro fenómeno con eso. Falta una integralidad en la intervención. La mujer hace la denuncia, salen las medidas cautelares y ella misma tiene que llevar los oficios que informan las medidas cautelares a la escuela, al lugar de trabajo. Digo, hay una ineficiencia, una ineficacia en las políticas públicas y escaso alcance. Entonces, el problema con violencia de género es que no se pueden dar respuestas parciales ni aisladas. Los dispositivos de atención deben ser dispositivos que se articulen, y ahí actúa justicia, policía, a veces salud, educación, desarrollo social, cuando hay cuestiones sociales que deben acompañarse. Entonces, si funcionara la integralidad de la intervención, entonces vos sabés que esa persona debe estar en todo el proceso acompañada y debe tomarse una batería de medidas para intervenir. Sobre todo, además, hay rutas críticas que marcan cuáles son los casos que tienen más riesgo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer cuando hay más riesgo? ¿Cómo se determina ese riesgo? Pero eso está estudiado. Está estudiado, está estandarizado. Ahora, nosotros siempre tenemos como respuestas erráticas, ¿no? Aparecen los programas, las políticas, las publicidades, salieron las cámaras de televisión y decaen. Los programas se crean y después se los desinfla. Este es un problema, ¿no? Yo siempre siento como que llegamos tarde porque nos pasa esto. De hecho, los femicidios, hace alrededor de 10 años que se mantienen más o menos de modo constante, entre 250 a 300 femicidios anuales. Entonces, quiere decir que no estamos pudiendo hacer la cuenta regresiva, decir, bueno, ya son tantos menos los que logramos. ¿Y por qué? Para mí se siguen repitiendo estos errores y no se toma cabal compromiso respecto a que esto requiere de dispositivos que tienen que tener estructura, integralidad, presupuesto, continuidad en las políticas, construcción de estadística. Eso no se hace con voluntarismo, eso se hace con presupuesto, se hace con recursos, con decisión política, y la verdad que no está, eso no está. Bueno, chicas, les agradecemos mucho que hayan venido. Vamos a repetir la consigna para el 8M. Paula y Estela. El 8M paramos. Es el paro internacional de las mujeres. Paramos Nosotras todas. Paramos, vivas nos queremos, con trabajo nos queremos, con trabajo digno nos queremos y bueno. Y felices nos queremos, con posibilidad y libertad para elegir, ¿no? Sobre con igualdad. Nuestras vidas, sí, con igualdad. Así que bueno, acá seguramente a la tarde hay concentración y marcha de la Plaza Moreno. 17 horas en Plaza Moreno y de allí a Plaza San Martín. Muy bien, y la vamos a estar invitando después del 8M para que charlemos un poco de cómo fue la jornada y para seguir hablando si es que se llega a tratar la ley en el Congreso Nacional. Buenísimo. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien. Vamos